Muy buenos días, amados televidentes de este prestigioso canal 21, por el cual les saludamos en el nombre de Jesucristo. Es para mí un placer presentarle a Jesucristo la grandeza y lo sublime de su amor. Él te hace vencedor en el conflicto y Él será tu medicina en el dolor. Si a tu alma la tristeza le ha embargado, Jesucristo será tu consolación. Él tu vida llenará de nuevas fuerzas y tendrás en Él eterna redención. Hermano Orlando, de los reyes, mi Señor es el Señor. Al demonio su dominio ha derrotado y a la muerte ha quitado el aguijón. Este Cristo que a los cielos se ha exaltado, Amén, amén. es el mismo que cambió mi corazón. Con su sangre me limpió de mis pecados y en su nombre me ha hecho más que vencedor. Por eso le damos gracias, amados televidentes, de permitirnos de entrar a sus hogares a través de este programa Ve y diles a las iglesias. ¿Y por qué ve y dile a las iglesias? Porque es un mensaje, es un mensaje que se le manda muy corto para hablarle a cada pastor, a cada dirigente que está al frente de todas las congregaciones. ¿Y por qué decirles a ustedes? Porque son ustedes quienes están al mando de todas las congregaciones en todo lugar, aquí en San Cristóbal y en todo el país y en el mundo. Es muy razonable lo que la palabra de Dios les manda decir. Ve y diles, vivan lo que creen de Jesucristo y únanse a mi espíritu. Esta es la palabra con la cual queremos llegar a ustedes, debido que es un mensaje que se nos transmitió ya hace muchos años en Camagüey, Puerto Rico, cuando nuestro hermano Enrique Córdoba estaba haciendo unos ayunos de 10 días en la iglesia de Guille Ávila. Y en esos 10 ayunos, él tuvo 2 visiones. En la primera visión, un ángel se le presentó y le dijo, ¿vamos a pactear o vamos a hacer un pacto? El hermano le respondió, si tú eres el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario, te diré por qué estoy haciendo esto. Y automáticamente se desapareció. Los hermanos sintieron frío y comenzaron a reprender y a orar. Vino entonces el hermano Guille Ávila a hablar con el hermano Enrique Córdoba y le dijo, hermano, ¿tuvo una visión? Y él le dijo, sí, hermano, tuve una visión. Un ángel se me presentó con una vestidura beige y me preguntó que por qué estaba haciendo estos ayunos. Y yo le respondí, si eres el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario, te diré por qué. Y automáticamente desapareció. El hermano Guille Ávila, mirando al hermano, le dijo, hermano, a mí me engañó. Con lágrimas en los ojos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque es que Dios no vino a hacer pactos con nadie. Él no vino a hacer pactos con nadie. Él vino a hacer un pacto. Fue con la casa de Israel y la casa de Judá. Y la casa de Judá. Como está escrito, amén, hermano. Entonces, siguieron ayunando y déjeme decirle algo. Cuando llegó el 9º día, se le presentó un sacerdote con vestiduras resplandecientes. Y lo único que le dijo fue, hijo, ¿por qué estás haciendo esto? Y él le respondió, hace 2000 años que te estamos esperando. Y él le respondió, pero si es que yo nunca me he ido. Amén. Ve y dile a las iglesias
vivan lo que creen de mí y que se unan a mi espíritu. Amén. Gloria a Dios. Largo camino te espera. Hemos intentado llevar este mensaje a las congregaciones, pero nunca nos han abierto las puertas. Siempre nos miran en la manera de ser, en lo campesinos, en lo pobres, y no en lo esplendoroso. Y entonces hemos seguido orando y hablando con más de un ministro hasta que Dios nos permite esta oportunidad. Amén. Nos abre esta puerta para poder así llegar hasta su hogar, llegarle al ministro, al ángel, al pastor, llegarle a la iglesia. No hemos venido para criticarles. Ese no es el mensaje. Nos mandó a decirle que vivan lo que ustedes están creyendo. Amén. No están diciendo que no están creyendo, sino vivan lo que están creyendo. Eso es correcto, hermano. Y la otra es, y únanse a mi espíritu. Dice el Señor. Si les manda decir estas palabras, es porque les está haciendo objeción de que están creyendo, pero no están viviendo. No están unidos. Están creyendo, pero no están unidos. Y hoy queremos tocar un tema de la palabra. Amén. Y este tema está en el Evangelio según San Lucas, hermano Orlando. Amén, sí, Señor. Y el verso 7 en adelante, Del capítulo 22 de Lucas. Para los que tienen su Biblia cerca, leemos entonces. Capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice su palabra: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. amén. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Mira, hermano Orlando, en el verso 15, Jesús le dice a los discípulos y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. ¿Por Amén. qué tenía ese gran deseo, hermano Orlando? ¿Por qué, hermano? Porque llegaba el momento de darle término a la Pascua, que significaba pasar por alto. Y se iba a establecer la cena del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le dice: antes que yo padezca. Pues Él era el Cordero Pascual. Y Él iba a cargar sobre Él los pecados de todos nosotros, como está escrito en Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y dice que subirá cual renuevo como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos el rostro de él. Fue menospreciado, mas él cargó el pecado de todos nosotros, sufrió nuestros dolores y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero no solamente eso. Esta vez no iba a pasar por alto. Esta vez iba a quitar el pecado. Amén, hermano. A llevar el pecado. A cargar con el pecado. Porque Juan el Bautista lo presentó. He aquí el Cordero de Dios que quita Pecado en el mundo. los pecados del mundo. Entonces se iba a dar término a la Pascua y se iba a establecer un nuevo pacto. Y tomando la copa, les dijo: tomad y bebed todos de ella, que esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Amén. Vamos a ir a un corte y luego seguimos con esta idea aquí en Ve y Dile a las Iglesias. Sí, hermano Orlando, como veníamos hablando acerca del pacto, se iba a hacer un nuevo pacto debido a que el primer pacto fue quebrantado por los padres, Sí, Señor. ¿no? Entonces le tocó a Moisés huir y él recibió el pacto renovado. A pesar de todo, nunca se cumplió la ley. ¿Por qué? Porque aunque usted no robe, aunque usted no mate, pero si odia al prójimo, está transgrediendo los mandamientos. Amén, hermano. Sí. Al transgredir los mandamientos, entonces los está violentando. Invalidando. Y por esa causa viene entonces la muerte. Eso es correcto, hermano.
Por eso la palabra nos dice en 2 de Corintios que todo esto fue un ministerio de muerte. 2 de Corintios capítulo 3, hermano. ¿Lo puede leer? Amén. Vamos a leerlo por aquí rápidamente. Segunda de Corintios capítulo 3. Y tiene como título la lectura Ministros del Nuevo Pacto. Dice así, pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, dice el apóstol, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén. No en tablas de piedra, que era lo que estábamos hablando, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, hermano. Amén. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y como nos estaba nuestro hermano enseñando, que este fue un ministerio de muerte, dice el versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 3, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, tremenda gloria, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, hermano? Amén. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, note que este pacto antiguo fue de condenación, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, hermano. Amén. En comparación con la gloria más eminente. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, hermano, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Precisamente. Por eso es que Jesús les dice a ellos, ¿cuánto he deseado comer Amén, con hermano. vosotros Amén, amén. esta Pascua? Porque se le estaba dando el término al ministerio de muerte. Eso es correcto, hermano Isaac. Ahora llegaba la hora de darle comienzo al ministerio de vida. Nuevo pacto. Pero para darle comienzo al ministerio de vida, que es el nuevo pacto, Amén, amén. había que darle término al primero. Como lo dice Hebreos por allá. Y el cumplimiento del primero se le da cumplimiento es cuando usted se deja matar por él.
porque el primer pacto terminaba cuando la persona era sepultada a piedra, a que no seguían las leyes sobre él. Tenía que estar muerto, no estar viviendo, para que las leyes no siguieran acusándole. Es correcto. Por eso es que Cristo dice, tomad y bebed todos de esta copa, que esta es la sangre del nuevo pacto, O alianza que por vosotros es derramada para el perdón de los pecados. ¿Qué le está entregando al pueblo? A los apóstoles, la administración del nuevo pacto. De este nuevo pacto, amén. ¿Y por qué tiene que entregarla a él estando hablando con ellos? Porque después de ello, él le iba a dar cumplimiento al antiguo y al mismo tiempo darle principio al nuevo. O sea, que cuando llegó la tarde, de las 3 de la tarde a las 6 del anochecer, fue el término, el anochecer de la ley. Y el día de la resurrección fue el amanecer de la gracia. Amén, amén. Y en esta gracia, Él nos hizo ministros de un nuevo pacto. Ahora, déjeme decirle algo. Nosotros somos administradores de un nuevo pacto. No que Dios pactó con nosotros. No, el pacto es con el pueblo de Israel. Sí, Señor. Y la tribu de Judá. Y como nosotros estamos administrando este nuevo pacto, es porque estamos en el cuerpo del pactador. Amén, gloria al Señor, hermano. Ejemplo, en otras palabras, estamos en el cuerpo del que hizo el pacto. Somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Somos administradores de ese pacto, que no es para con la iglesia. Es para con el pueblo de Israel. Después de aquellos días. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia entramos es al cuerpo de Cristo y somos perdonados es en Cristo. Pero el hecho de que somos perdonados en Cristo y tenemos nueva vida en Cristo y nos hemos unido a Cristo, cada que hacemos la cena del Señor, lo que estamos anunciando de la unión a Cristo. El apóstol nos escribe en 1 de Corintios capítulo 10. Amén. Y nos dice, empezando ahí del verso 15, 10-15, como a sensatos os hablo. Amén. Lea, hermano. Dice 1 de Corintios capítulo 10, verso 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, hermano. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirá Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. Amén. El énfasis que estamos haciendo es simplemente en la copa. Amén, amén, hermano.
¿Por qué simplemente la copa, hermano? Porque dice, la copa que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. A eso es que vamos. Amén. Porque este nuevo pacto, para nosotros ser portadores, es porque tenemos que estar unidos a Cristo. Y la única manera de estar unidos a Cristo es cuando participamos del mismo pan y de la misma copa que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y no solamente que es para el perdón de nuestros pecados, también estamos anunciando que somos portadores de este nuevo pacto para el pueblo de Israel. Amén, en amén, el amén. Espíritu. Un pacto hecho en el Espíritu. Por tanto, dice el apóstol, hablando ahí Primera de Corintios, y nos dice, porque yo les enseñé lo que también recibí del Señor. Que el Señor, la vez que fue entregado, tomó la copa y les dijo, tomad todos de ellos, porque esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para el perdón de los pecados. Amén. Y tomando el pan, digo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cada que esto hagáis, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué dice que la muerte de Cristo anunciamos? Porque ningún pacto se confirma si el pactador no ha muerto. Amén. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el pacto es verdadero. Amén, amén. Porque fue confirmado con la muerte del testador, del que lo dio. Amén, hermano. Y no solamente eso, sino que dice hasta que Él venga. ¿Y venga a quién? A los que están esperando este pacto. Sí, Señor, en este caso es Israel, hermano. Y en este caso es Israel. El pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel? Porque fue el pueblo de Israel al que Él vino y hasta el día de hoy no le han recibido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Continuamos con a los suyos vino. San Juan 3:16. Léalo, hermano. San Juan capítulo 1, versículo 10. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Note que si vino a los suyos, al no recibirle se quedaron esperándolo. Eso es correcto, hermano. Entonces, a los que le recibieron les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y dice los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, o sea, a través del Espíritu. Y déjeme decirle algo, hermano, que nosotros, al ser sus hijos, al ser su cuerpo, porque uno viene a ser hijo de Dios, es en Cristo Jesús. Amén. Al ser su cuerpo, pues somos portadores del pacto para con Israel. Y mientras la iglesia esté aquí, tiene esa carga de ser la administradora del nuevo pacto. Eso es correcto, hermano. Y la palabra dice que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Y si la iglesia está administrando un pacto que no es con ella,
sino para el pueblo de las 12 tribus de Israel. Amén, amén. Entonces, debes ser buena administradora de este nuevo pacto. Por lo cual, la iglesia fue en el cuerpo de Cristo. Es parte de Cristo. Al ser el cuerpo de Cristo, ¿no? Amén, amén. Entonces es la administradora del pacto. Porque Cristo es la cabeza, pero el cuerpo es el que ejecuta todas las cosas. Y en el cuerpo es que está la administración del nuevo pacto, que es la resurrección Amén. del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando se cumpla la plenitud del gentil, entonces todo Israel será salvo. Vendrá de Sion el libertador. Amén, hermano. Entonces todo Israel será salvo. Amén. Porque dice, vendrá de Sion el libertador y quitará la impiedad de Jacob. Y este será mi pacto con ellos. Oiga, apenas lo van a recibir cuando quite todos sus pecados. Y nunca más. Me acordaré de sus pecados. ¿Se está dando cuenta? Amén, hermano. Hebreos nos dice que así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también aparecerá por segunda vez sin relación al sin pecado. relación al pecado, Eso es correcto. porque ya lo perdonó, para salvar a los que le esperan. ¿Y quién es el que le está esperando hasta el día de hoy? ¿Quién es el que va a los muros De los lamentos. a esperar al Mesías? Israel. ¿Y por qué la iglesia no le está esperando? Porque la iglesia es su cuerpo, Amén. es su templo. Y Dios mora en ella. Como dice la Escritura, habitaré y andaré entre ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán por hijos e hijas consagradas al Señor. ¿Te das cuenta? Amén, hermano, esto es correcto. Si Dios está en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y donde está el cuerpo está la cabeza, Eso es y donde correcto. está la cabeza está el cuerpo, y si la cabeza es Cristo, entonces Cristo está en la iglesia. Amén. Lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su Entonces la presencia de Dios está en ¿dónde? cuerpo. En la iglesia, que es su cuerpo. Entonces la iglesia, que es su cuerpo, que es el cuerpo viviente del Señor, es la administradora del nuevo pacto para con Israel. Y columna y baluarte de la verdad. Y déjeme decirle, ¿será que viene el rapto de la iglesia antes de que la iglesia le entregue el pacto al pueblo de Israel? Si la iglesia es raptada antes de entregar el pacto, entonces no fue fiel. No cumplió el hecho. Si somos los administradores, como dice el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses, es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria para el pueblo de Israel. Si es Cristo en nosotros, Él es la gloria en nosotros. Amén. Pero es la esperanza de gloria para Israel, porque estamos administrando el pacto de ellos. Pacto ajeno. ¿No cree que es la gloria de la vida? ¿No cree que es la admisión del pueblo? Amén. Si su caída fue la salvación de los gentiles, ¿qué ¿Cuánto será más? su admisión? ¿Cuánto más su admisión? Sino vida de entre los muertos, o los que van a resucitar son ellos. Amén. ¿Por qué? Porque la resurrección mía fue en Ya Cristo. se efectuó en nosotros. Amén, hermano. Queremos Porque creer. Cristo fue mi muerte y mi resurrección. Por estar vivo es que soy administrador del pacto para resucitar al pueblo de Israel.
Déjeme fuimos decirle, muertos y resucitados en la semejanza del bautismo. déjeme decirle, hermano Orlando, ¿qué más me puede decir allí? Pues, hermano, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya estamos resucitados. Note, Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado al poder de Dios, que significa diestra es poder. Y no pongamos la mirada en las cosas de la tierra. Amén, hermano. amén. Y al poner la mirada en las cosas celestiales se refiere a lo espiritual, no a lo terrenal. Hagamos morir pues lo que resta de lo terrenal en nosotros, que ya todos ustedes los conocen, hermanos, que son adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, disensiones, herejías, iras, enojos, contiendas y todas estas cosas, que es la que el Señor nos manda que nos quitemos de este cuerpo. No que Él nos las va a quitar, sino que nos da, por medio del poder de su palabra, que es su espíritu, hacer morir todo esto en nosotros. Amén. Entonces, estimados amigos, déjenme decirle algo. En esta administración y este comentario es porque muchos están esperando al Señor y Dios no se ha ido. Si Dios se hubiera ido, el cuerpo que es la iglesia estuviera muerto. El cuerpo que es la iglesia estuviera muerto. Obviamente, hermano. Porque el cuerpo sin el espíritu está ¿qué? Muerto. Por eso es que somos el templo del Dios viviente. Como está escrito, amén, hermano. El templo del Dios viviente. Y para poder anunciarle la vida a otros, es porque yo la tengo. Amén. Pero para tener esa vida, Es de lógica. no es que Cristo me la dio, sino que Cristo es la vida. Y para yo tener vida en Cristo, Tengo que unirme a Cristo. lo que hizo Cristo fue unirme a su cuerpo. No es que por eso fue que su cuerpo fue quebrantado, Para injertarnos en el amor. quebrado, cortado, para ser injertado, nosotros que éramos el olivo silvestre, en su cuerpo. El olivo natural. Pero así como la cabeza es Cristo, la raíz también es Cristo. Entonces, tanto por la raíz como por la cabeza, que significa por el fundamento, como por la cabeza, quien nos sustenta es Cristo. Y nosotros somos edificados es en su cuerpo, somos miembros de su cuerpo. Déjeme decirle, amado pastor, amado hermano que lidera una iglesia, por favor, Cristo vino y derramó su espíritu sobre la iglesia para darle la vida a la iglesia. Y la iglesia tiene vida eterna. Y a usted, amigo pastor, Cristo no se ha ido, Cristo le está tocando la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Usted no cree que si alguien le toca la puerta es porque está ahí presente? Porque ya llegó. Que no haya entrado a la vida suya, a su iglesia, es porque usted no le ha querido abrir. No le he abierto, amén, hermano. ¿Y por qué usted no le ha abierto? Porque usted se ha sentido como el dueño de su iglesia. Usted le ha impuesto sus propias leyes. Usted dice que es rico, pero la palabra le dice que es un pobre, miserable, ciego, desnudo. ¿Y dónde está Cristo? Está afuera. Y usted esperando lo que llegue y él tocando. ¿Por qué no abre esa puerta? ¿Por qué no lo ha dejado entrar? Amén, hermano. ¿No dice usted que es el cuerpo de Cristo? Entonces donde él tiene que morar es en usted. Y de usted como iglesia es que va a pasar a Israel. Amén. Pero usted no va a llegar a decirle a Israel, estamos esperando al Señor y ellos esperando al Mesías.
¿Cuál es la noticia? Ninguna. Ninguna van a llevar para allá. Están Pero en si el mismo usted va y nivel. le dice, como dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian a Sión, tu rey vive, trae buenas nuevas y le dice, tu rey vive. ¿En dónde vive? En la vida tuya, en la vida tuya, en la vida tuya y mía. Que Él está presente en tu vida. Amén. ¿Cómo puedes irle a dar vida a otros si Dios no estuviera en ti? Para tú dar vida, tienes que tener vida. Y para tener vida, tienes que estar unido a Cristo. Si no te unes a Jesús, no tienes vida. Separados de mí, nada podéis hacer. Y el mensaje es, viva lo que cree de Dios y únase al Espíritu. ¿Y por qué se lo digo a usted, hermano Ángel, hermano pastor? ¿Por qué se lo digo a usted? Porque los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no se unen a Dios. En cambio, si usted sí tiene la posibilidad de unirse a Dios, porque Cristo murió por nosotros, por usted, por mí. El Dios omnipotente, que es más grande que los cielos, que es más sublime que los cielos, que no hay templo que se le pueda construir. El Dios poderoso se hizo pequeño para habitar en tu vida, en tu cuerpo, en tu vida. Dios les bendiga, hermanos. Y para mí es un placer decirles que se unan al Señor. Cualquier pregunta, llamar al número que aparece al respecto. Dios les bendiga, hermanos.